Bien, bueno. Desde diapositiva actual, bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro método, que es el método de la TIR. Es el método de la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno lo que nos mide es la eficiencia marginal de la inversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esa tasa interna de proyecto, que sería la tasa de rendimiento de mi proyecto? Podríamos decir que la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a 0. Entonces, fíjense que yo acá les volví, o sea, estamos analizando el mismo, perdón, sigo aceptando. No, esta es la pantalla que ya habíamos visto. Bien, entonces yo les decía, la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor actual neto de mi proyecto sea igual a 0. Entonces fíjense que parto de la fórmula que vimos recién del valor actual neto, y en valor actual neto que pongo 0, porque yo quiero encontrar una tasa que haga que los flujos de fondos de ese proyecto al momento presente sean igual a 0. Y obviamente ya no tomo R, esa tasa alternativa de mercado, ese 26% que teníamos en el ejemplo, sino que la tasa que yo voy a, mi incógnita ahora, va a ser encontrar la TIR, esa tasa interna de retorno de este proyecto en particular que estoy analizando. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? 0 igual, menos la inversión inicial, más los flujos de fondos de cada periodo, descontados, ¿sí? A través de esta tasa alternativa de mercado o tasa de costo de capital, obviamente la cantidad de periodos que sea necesario. Y también yo lo que podría hacer es esta inversión inicial que está negativa del lado derecho de la ecuación, pasarla al otro lado. Obviamente lo que está negativo pasa al otro miembro de la ecuación positivo. Entonces me quedaría que la inversión inicial es igual a los flujos de fondo de esa inversión traídos al momento presente, ¿sí? Entonces fíjense que el BAN era mucho más fácil, porque nosotros teníamos la inversión inicial, teníamos los flujos de fondo, teníamos la tasa, y era simplemente hacer la cuenta y ver si es positivo o negativo, y en base a eso aconsejar o no la realización de la inversión. Acá fíjense que mi incógnita está en el denominador, entre paréntesis, y elevada a diferentes potencias, ¿sí? De ahí la complejidad en el cálculo de la tasa interna de retorno. Si bien se puede calcular con calculadora científica, con programas específicos en Excel, ¿sí? Académicamente hay una manera más sencilla, que es esto que les puse acá, cálculo matemático de la TIR, que no buscamos que sea, digamos, exacto, sino que sepan aplicar el método. Yo acá tomé el ejercicio número 2 de la guía, en el que tienen que calcular la tasa interna de retorno. Este ejercicio lo que les dice es que calculen la rentabilidad que consigue un accionista que compra una acción por 200 unidades monetarias, ¿sí? 200 pesos, vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, fíjense que la inversión acá consiste en comprar esta acción, o sea que estos 200 serían mi inversión inicial, mi desembolso inicial. Y este accionista cobra 20 pesos cada año en concepto de dividendos por haber invertido en esta acción. Y al final del cuarto año vende esa acción en 300 pesos. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama temporal de la inversión. Fíjense que acá ya la vida útil de este proyecto son 4 periodos, y un poco más amplio del que vimos recién. Entonces, momento 0, 1, 2, 3, 4. En el momento 0 tenemos nuestra inversión inicial, este desembolso, por eso lo ponemos negativo, de 200 pesos para comprar esta acción. Después tenemos 20 pesos positivos, flujo de fondos positivos en el año 1, año 2, año 3, año 4.
Y tenemos, fíjense, un valor residual o valor recuperable de 300 pesos al final del cuarto año, ¿sí? Y este cálculo matemático de la TIR, ¿cómo vamos a calcular la TIR de este proyecto? Vamos a buscar dos tasas. Vamos a suponer una tasa cualquiera y vamos a calcular el valor actual neto con esa tasa, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, está el ejemplo en la próxima filmina. Tenemos que buscar una tasa que haga que el VAN sea positivo y otra tasa que haga que el VAN sea negativo. Una vez que hacemos esto, ¿cómo calculamos la TIR de este proyecto? De esas dos tasas, la tasa menor la ponemos acá y a eso le sumamos la diferencia entre tasas, tasa mayor menos tasa menor, dividido, acá esto que está ahí medio cruzadito, son, digamos, para trabajar en valores absolutos, ¿sí? Sin tener en cuenta el signo. Porque acá yo voy a poner el VAN negativo, por ejemplo, menos 200, y a ese VAN negativo le voy a restar el valor del VAN positivo. Si el VAN positivo me dio 300, a esos menos 200 le resto 300, y me queda menos 500. Como lo trabajo en valores absolutos, no me interesa el signo y tomo simplemente los 500. Divido la diferencia de tasas por 500. Y multiplico, fíjense acá es importante separar bien en términos, ¿sí? A esta tasa menor le sumo todo esto, toda esta parte de la ecuación, ¿sí? Este cociente multiplicado por el VAN positivo. Se hace en medio libra, lo vamos a ver, digamos, con el ejercicio haciendo el cálculo, para saber cuál es la TIR de este proyecto. Bien, entonces nuestro primer paso, antes de aplicar esta formulita que nos va a ayudar a calcular la tasa interna de retorno de mi proyecto, acuérdense que yo tengo que buscar una tasa que haga que el VAN sea positivo y otra que haga que el VAN sea negativo. Entonces yo voy a elegir una tasa del 20%. Acá podemos elegir lo que querramos, ¿sí? 30%, 10, 15, no importa. Elegimos una tasa cualquiera, la que se nos ocurra. Entonces fíjense que yo calculo el VAN de este proyecto con una R de 0,2, ¿sí? De 20%. Entonces, el VAN es igual a menos 200, más 20 sobre 1,2, más 20 sobre 1,2 al cuadrado, bueno, y así sucesivamente. Si tienen alguna duda, me interrumpen directamente y ya vemos. ¿Sí? Acá lo que hago, hasta ahora no llegué a calcular la TIR. Estoy en un paso previo, porque este cálculo matemático me pide que tenga 2R con 2 VAN. Y la clave acá está que no elijan dos tasas que el VAN sea en las dos positivo o en las dos negativo, ¿sí? Una nos tiene que dar un VAN positivo y una un VAN negativo. A la tasa del 20% me queda un valor actual neto negativo de 3,55, ¿sí? Entonces ya tengo una tasa con un VAN negativo. Y ahora yo necesito elegir otra tasa que haga que el VAN sea positivo, ¿sí? Si yo quiero que el VAN sea positivo, la tasa que yo tengo que elegir, si con el 20% me daba negativo, ¿tendrá que ser una tasa mayor o una tasa menor? ¿Qué les parece? Ustedes piensen que yo estoy en el momento actual, tengo flujos de fondos futuros que los estoy descontando con la tasa de mercado, ¿sí? Con una tasa X. Cuanto más alta sea la tasa alternativa a la que puedo colocar ese dinero, me va a dar un valor, digamos, más negativo en principio, ¿sí? Porque cuando yo traigo ese flujo de dinero, que puede ser positivo, cuanto mayor sea la tasa, se me achica más cuando lo traigo al momento presente. Entonces, si esta tasa, la primera tasa que yo elegí, me da un VAN negativo, yo tengo que tomar una tasa más chiquita para tratar de que no se achiquen tanto esos flujos de fondos futuros y tener un VAN positivo.
Esto porque es importante para que no tarden 10 horas buscando tasas que por ahí les vuelve a dar positivo y pierden, o negativo en este caso, y pierden tiempo del examen. Yo acá, como me dio menos 3,55, bajé poco la tasa. A ustedes por ahí les puede dar un más negativo de 10.000. Sí. ¿Podría volver a repetir que no entendí lo último? Sí. Nosotros, para poder calcular la tasa interna de retorno, con esta formulita que yo les dije, previamente necesitamos calcular, elegir una tasa cualquiera y calcular con esa tasa el valor actual neto, ¿sí? Y necesitamos dos tasas, una que haga que el valor actual neto sea negativo y otra que haga que el valor actual neto sea positivo. No importa el orden. Vamos a suponer que ustedes tienen este ejercicio y es el parcial. Yo elegí el 20%, pero ustedes pueden elegir el 30, el 40, el valor que quieran, ¿sí? La primera tasa que elijan no van a tener problema, porque van a elegir el 20, el 30, el 40, el 10% y les va a dar un ban. O positivo o negativo, total necesitan uno y uno. En este caso, yo eligiendo el 20%, cuando pongo la formulita del ban, me da un ban negativo de 3,55. Entonces yo ahora tengo que elegir otra tasa que haga que el ban sea positivo. Entonces yo lo que les estaba dando era herramientas para que optimicen el tiempo en el examen, ¿sí? Si con el 20% me dio negativo y yo necesito ahora un valor actual neto positivo, me conviene tomar una tasa menor, más chica del 20%. Porque ustedes recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es trayendo plata de momentos futuros al valor actual. Por ahí uno lo ve mucho más fácil. Yo tengo 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos dentro de un año se convierten en 140.000, a una tasa del 40% anual, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Los 100.000 más por 1 más la tasa, ¿sí? Por 1,40. Acá estoy haciendo la operación inversa. Yo tengo una plata un año más adelante y la tengo que traer, la tengo que descontar a un año. Entonces, esos 140.000 traídos al momento actual equivalen a 100.000, que era lo que hablábamos del valor tiempo del dinero. No es lo mismo un peso hoy que el mismo peso dentro de un año, o dentro de 2, o dentro de 3. Entonces, cuanto más alta sea la tasa, la R, y esta tasa, más se me van a achicar esos flujos de fondos futuros. Entonces, como yo acá necesito que me dé un ban positivo, porque el negativo ya lo tengo, voy a tomar una tasa menor al 20%. Yo en este caso la bajé a penitas al 18 porque me dio muy cercano a 0. Pero generalmente cuando hagan el cálculo con una tasa cualquiera, por ahí les da negativo, pero menos 10.000. Entonces ahí les conviene bajar mucho la tasa para asegurarse de que les dé el ban positivo. Porque vamos a suponer que yo acá elijo, no sé, 19,9, pierdo un montón de tiempo y por ahí me da un ban de menos 1,50. ¿Sí? Lo mismo, si con la primer tasa que eligen les da un ban positivo, después van a tener que elegir una tasa mucho más alta o más alta para tratar de obtener el ban negativo. ¿Sí? Es como para un poco explicar para que optimicen el tiempo. Yo acá elegí una tasa del 18% para tener mi segunda tasa. Cuando hago el cálculo, menos la inversión inicial, más los flujos de fondos traídos a uno más la tasa, dependiendo la cantidad de periodos que tengo que traer, me da un valor actual neto positivo de 8,53. Entonces, recién ahora que yo ya tengo dos tasas distintas, una asociada con un ban negativo y una asociada con un ban positivo, voy a poder calcular la TIR de este proyecto, que es lo que me pide el ejercicio, así que calcule la rentabilidad de esta inversión. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo hasta ahí hice un paso previo antes de calcular la TIR. ¿Sí? Entonces, ahora yo qué hago? Siempre lo que conviene hacer, aparte del diagrama temporal y demás, organizarse los datos. Entonces yo voy a anotar
Con una tasa del 20%, el BAN es menos 3,55. Y cuando calcule con la tasa del 18, el BAN me quedó positivo 8,53. Entonces ahora sí, voy a calcular la TIR de este proyecto. La TIR de este proyecto es la tasa menor. ¿Yo cuáles tasas elegí? 18 y 20. La menor es 18%. Entonces, en tasa menor voy a reemplazar por 0,18. ¿Sí? De las dos tasas que eligieron, que una les dio BAN negativo, otra BAN positivo, la menor es la que ponen en la ecuación. A eso le suman la diferencia entre tasas, entre tasa mayor menos tasa menor. La tasa mayor es del 20% o 0,20, la tasa menor es del 18% o 0,18. ¿Sí? Entonces tienen 0,20 menos 0,18. Tasa mayor menos tasa menor. A eso lo dividen por, en términos absolutos, el BAN negativo. ¿De cuánto es el BAN negativo? De menos 3,55. Y a ese BAN negativo le resto el BAN positivo, que es de 8,53. Me queda menos 3,55 menos 8,53. Como yo les dije que lo trabajaba en valores absolutos, esto es 12,08. Y no me interesa el signo, siempre me va a quedar negativo. Y acá me queda multiplicado por el BAN mayor, ¿sí? De los dos BAN que tengo, negativo 3,55 y positivo 8,53, el BAN mayor es 8,53. Recuerden esto que yo les decía de separar en términos, ¿sí? Este cociente lo multiplico por 8,53 y ese valor lo sumo al 0,18. Cuando hago este cálculo, 0,02, que es la diferencia entre las tasas, y 12,08, que es lo que me da la sumatoria de los BAN, multiplicado por 8,53, me da 0,014. Entonces, la TIR de este proyecto es 0,18 más 0,014, la TIR es 0,1941, o sea, la tasa que hace que el valor actual neto de este proyecto sea 0 es una tasa del 19,41%. ¿Sí? La rentabilidad de esta inversión me da 19,41%. Ahora sí yo calculé la TIR. Nosotros cuando calculábamos el BAN, dijimos, bueno, a ver, el BAN me da positivo, conviene, el BAN me da negativo, no conviene. Ahora, ¿contra qué les parece que voy a comparar esta tasa interna de retorno de mi proyecto para decidir si me conviene realizar esta inversión o no? Yo voy a comparar la tasa interna de retorno con la tasa alternativa de mercado, ¿sí? Con la tasa a la que yo podría colocar esos 200 pesos en un plazo fijo y gano tanto por ciento anual, ¿sí? Entonces, cuando la tasa alternativa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno, no van a aconsejar la realización de la inversión, ¿sí? No conviene aceptar el proyecto cuando la tasa de mercado es superior a la tasa de rentabilidad de mi proyecto. Ahora, cuando la tasa interna de retorno sea mayor a la tasa alternativa de mercado, vamos a suponer en este caso, la TIR es de un 19,4% y la tasa alternativa de mercado fuera del 10%, en ese caso yo aconsejo la conveniencia de realizar esta inversión, ¿sí? Entonces, comparamos la TIR con la tasa alternativa de mercado, la tasa de costo de capital, la R, digamos, que tomo en cuenta cuando calculo el valor actual neto. ¿Alguna duda hasta acá? A veces en los exámenes, cuando ponemos la regla de decisión de la TIR, lo que ponen es, cuando la TIR es mayor que 0 acepto, cuando la TIR es menor que 0 no acepto. No. El BAN sí me
interesa si es positivo o negativo para aconsejar o no la inversión. Pero cuando lo hago por el método de la tasa interna de retorno, me interesa comparar esa tasa interna de retorno de mi proyecto con la tasa alternativa de mercado. Entonces, cuando la TIR sea mayor a esa tasa, hago la inversión, y cuando la TIR sea menor que esa tasa, no conviene la inversión. Y otra cuestión también a tener en cuenta en evaluación de proyectos de inversión es que yo puedo estar analizando 3 proyectos, ¿sí? Vamos a suponer que analizo los 3 proyectos por el método del BAN, y un proyecto me da BAN positivo y los otros 2 me dan BAN negativo. Ahí claramente aconsejo que se realice el proyecto con BAN positivo. Pero vamos a suponer que los 3 proyectos me dan BAN positivo, y no me alcanza el dinero para invertir en los 3 proyectos que son rentables. Tengo que optar por uno. Entonces, cuando todos los proyectos me dan BAN positivo, aconsejo la realización del proyecto que tenga un mayor BAN, ¿sí? Que el valor del BAN positivo sea el más alto de los 3 o de los que esté analizando. Y con la tasa interna de retorno lo mismo. Si tuviera varios proyectos con TIR positiva, aconsejo el proyecto con mayor tasa interna de retorno. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. El método del BAN es muy fácil. Yo focalizaría en el BAN, que aparte es el que seguramente va a haber ejercitación. Y después el de la TIR, si bien no vamos a hacer, porque se van a perder mucho tiempo, a veces por ahí calculan varias tasas que les da positivo o negativo, pero sí lo que tengan en cuenta es eso, de que previamente a calcular la TIR, tienen que elegir 2 tasas, cualquiera, porque es un ejercicio. A mí acá, yo lo hice finito, y si ponen el 19,41, creo que les va a dar 0 el BAN, pero no vamos a exigirles que les dé 0. Cuanto más sea la brecha, si por ahí toman una tasa del 40% y una tasa del 5%, por ahí no les va a dar exactamente 0, pero no interesa, ¿sí? Les va a dar más o menos aproximadamente una tasa razonable para comparar con la tasa alternativa de mercado. Y sí, lo que tengan en cuenta, que eso lo tomamos mucho en parcial y en final, son las reglas de decisión. Porque en definitiva pueden calcular perfecto el BAN o perfecta la TIR, pero si después aconsejan al revés al criterio de decisión, es lo mismo que lo calculó erróneamente, ¿sí? Entonces, la regla de decisión, tengan en claro. Cuando analizo por el método del BAN, me fijo si es mayor que 0, menor que 0, pero cuando es la tasa interna de retorno, cuando es ese método, la comparo con la tasa alternativa de mercado. Profe, ¿la tasa alternativa siempre la dan? Sí, la tasa alternativa siempre se la damos, porque en realidad en el proyecto ustedes deciden cuánto gastan en la inversión. Por ejemplo, en el taxi, si se compran un auto de 300.000, de 500.000, de 150.000, los flujos de fondo lo estiman y demás. Pero la tasa alternativa de mercado es una tasa que no la podemos decidir, ¿sí? Es la tasa de mi costo de oportunidad. Si en vez de realizar esa inversión, por ejemplo, lo coloco a plazo fijo. Así que esa tasa siempre va a estar dada. Listo, gracias. Y si no, puede ser en forma teórica, ¿sí? Acepta la TIR cuando es mayor, menor, igual, ¿sí? Pero si es ejercicio práctico, la tasa alternativa de mercado siempre se la vamos a dar. Bueno, acá se repite la regla de decisión, y bueno, BAN y TIR estaría, ya les digo, después les voy a subir el precio, que por ahí tiene como más en teoría las definiciones, pero básicamente el resto es lo mismo, porque copié y pegué las filminas. Y lo que yo les aconsejaba es que por ahí intenten, cuando tengan la resolución del práctico de BAN y TIR, intenten realizar los ejercicios, porque
si más o menos entendieron el concepto y la forma de cálculo y la regla de decisión, por ahí estaría bueno que el miércoles vean más ejercicios de parcial, que por ahí estar haciendo ejercicios de van, ¿sí? Que me parece que de la primera parte, tanto van como consumo, es por ahí lo más simple. Y ya les digo, de TIR no va a haber ejercitación por la complejidad. Y otro consejo es que traten para miércoles y jueves de tener avances en el estudio para aprovechar a plantear las dudas, porque ya después, sea miércoles o jueves, no vamos a tener otra clase más allá del foro que podamos ir intercambiando y demás. Entonces estaría bueno para que puedan aprovechar el encuentro para dudas o lo que sea. Y lo mismo el foro de consulta, ¿sí? No sé si no tienen dudas porque entienden todo perfecto o porque están perdidos, pero más o menos quedó. De última después lo vuelven a ver o nos mandan las consultas. No, profe, capaz que porque en la semana tenemos parciales esta semana y estamos con esa materia y todavía yo en particular no me pude poner mucho con esta todavía. Seguramente para la semana que viene sí tenga dudas ya. Perfecto. Yo más que nada para aprovechar, digamos, y poder explicar mejor y demás. A veces por ahí ven todo junto medio de golpe y se hacen un lío bárbaro. Yo creo que la clave es que puedan entender, no mecanicen o no se estudien de memoria los ejercicios, porque después por ahí sobra un dato o lo que sea y como que no saben para dónde salir, ¿sí? Por eso es importante que lean material de teoría, más que nada para comprender, si bien vamos a hacer más foco en la parte práctica, pero les sirve como para tener una interpretación, a veces hasta se confunden en las palabras, ¿sí? Como yo les daba el ejemplo en consumo, por ahí no les decimos la propensión marginal a consumir es 0,8, les decimos por cada peso de ingreso extra se destinan 80 centavos a consumo, no identifican porque no tienen en claro el concepto de propensión marginal a consumir. Más que nada por eso, para facilitarles, digamos, la interpretación de la materia. Bueno, si no tienen ninguna duda, los libero, y bueno, en la medida de lo posible, aunque sea por ahí los temas más complejos, matriz, insumo, producto, y cuentas nacionales, o lo que más, o las dudas que tengan, pero por ahí como van a tener que rendir otras cosas y van a estar estudiando otras cosas, aunque sea por ahí lo más complejo, traten de dar un vistazo como para poder resolverlo en el encuentro. Bueno, me despido entonces, nos vemos el Bueno, jueves que viene. profe, saludos. Hasta luego, profe, saludos a gracias. todos. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos.